He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Qué lindo, amigos queridos, reunirnos al ombligo de la semana. Gracias a todos los que estuvieron orando con nosotros. Hemos llegado a este cuarto día, hoy miércoles 26 de marzo, dándole gracias al Señor nuestro Dios que nos permite reunirnos y poder disfrutar. Y estuvimos orando por nuestras necesidades, también por este programa, por Pastor Luis Antonio, su esposa, sus hijos y nietos, también el doctor Nelson, su esposa. Ya el doctor Zavala ingresa en breve. Y damos gracias de verdad por todos los que se unen a esta oración y a este clamor a nuestro Dios. De verdad nos gozamos. Hoy tenemos un pecado difícil, ya que es producto de los padres, de la sociedad, como ya veremos a continuación. A veces la actuación de nuestros hijos es un producto de muchas cosas y a veces es difícil solo condenar ahora que son grandes sin saber cómo fue su niñez y su crianza. Hoy vamos a hablar de este pecado, hijos, cuando son pecados. Y vamos a ver, amigos queridos, en una sociedad tan malvada y perversa como la que vivimos ahora, donde se les enseña desde temprana edad a ser independientes y hacer lo que les da la gana y no tener que rendirle cuentas a nadie, en qué se están convirtiendo nuestros hijos. Muchas gracias por estar en sintonía, amigos queridos. De verdad, gracias a todos ustedes que se acuerdan de nosotros y oran para que nosotros no caigamos en ninguna tentación, para que no nos desanimemos, porque a veces también es un desánimo, es terrible, hermanos, cuando la gente no apoya, cuando la gente solamente critica y no valora nuestro trabajo. Uno como ser humano a veces también como que se desinfla, pero ahí vamos, hermanos queridos. Acuérdense que este día sábado, ayer yo ya compartí el PDF del taller del día sábado. Bendito es el Señor que nos iluminó para escribir un taller. Son 14 hojas que vamos a tener este sábado de 9 a 1, totalmente gratis, y estaremos transmitiéndolo también en las redes sociales a todo el mundo. Es un taller para siervos y obreros trabajando juntos en equipo en la obra con Dios. ¿Cómo se trabaja en equipo? ¿Para qué es la iglesia? ¿La iglesia es solamente para escuchar mi sermón el domingo? ¿O es un ejército que debe formarse disciplinadamente con algo específico por realizar y hacer? Bueno, eso lo vamos a ver este día sábado. Si usted no ha recibido el PDF, me escribe. Yo con todo gusto se lo comparto. Y mañana, si el Señor no ha venido antes, les comparto el PDF de la prédica del domingo. El domingo, mi casa es su casa. ¿A quién debemos dejar entrar a la casa? ¿A quién no debemos dejar entrar en la casa? Tremendo mensaje, amigos queridos. Y a veces por meter a las personas equivocadas a nuestra casa, los dolores de cabeza que vienen. De verdad nos gozamos en gran manera. Amigos, les amamos. Acuérdense que todavía tenemos cupos, hermanos, si es que desea venir con nosotros. Doctor Zavala tiene a fin de mayo. Nosotros del 5 al 14 tenemos 9 días, 8 noches, Israel purito, para conocer los lugares emblemáticos de Tierra Santa. Si desea mayor información, nos escribe. Nos gozamos en gran manera, amigos queridos, de poder juntos escudriñar la palabra de Dios. Y de verdad, el pecado del día de hoy, como padres, hermanos queridos, si no queremos tener monstruos de hijos, hay que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Bienvenidos, amados, les amamos entrañablemente y de todo corazón a todos y a cada uno de ustedes, siempre deseándoles
lo mejor y sobreabundancia de todo. Que realmente las bendiciones de mi Dios, que enriquecen y no añaden tristeza en ella, sean derramadas en toda su vida, su familia, su parentela. Damos la bienvenida a mi pastor Luis Antonio. Pastor, por favor, quiero que me corrobore usted. Me llegó un mensaje de un señor diciendo que en Bolivia la gente tiene que hacer cola para comprar una arroba de arroz y huevos. O sea que la cosa está así tan grave que ahora ya ni siquiera hay como antes, que había abundancia de todo. Ahora la gente tiene que hacer cola para, o eso es mentira o es exageración. Por favor, Pastor Luis Antonio, buenas tardes. Cuéntenos cómo está la situación en Bolivia y también el día de ayer, que tuvo que hacer cola para algunos galoncitos de gasolina. Cuéntenos, por favor. Buenas tardes, Pastor, y así es, ya llega el doctor Zavala enseguida. Amén, mi querido pastor Arturito. Un beso plano cachete, un fuerte quebra costillas. El Eterno lo guarde y lo bendiga. Hermano querido, yo a los hermanos de la iglesia les venía advirtiendo hace mucho tiempo atrás lo que se nos venía. Pero muy pocos obedecen, lastimosamente. Es como usted decía, iglesia no es predicarle el día domingo y todo el mundo. Dentro de la misma iglesia, cada quien quiere trabajar para sí mismo. Y eso es ser cínico y sinvergüenza. No entender el trabajo de cuerpo. Parto desde ese principio. Ayer unos hermanos tuvieron que hacer fila para comprar gas, otros para comprar gasolina y yo para comprar diésel. No pude comprar diésel. Listo. Otros hermanos tienen que ahora dividirse. Vamos a tener que hacer cola porque el arroz, que supuestamente el arroz más barato que venden en el mapa, en una institución que es del gobierno, y le venden 11 kilos, o sea, un arroz, 11 kilos. Y obviamente, usted sabe cuánta cantidad de gente tenemos, la cárcel y todo lo que realmente conlleva. Todo se ha encarecido. De aquí a 14 días ya se adjudicó una empresa la importación de diésel. La importación de diésel, para nosotros teníamos una subvención y podíamos estar relativamente. Se da cuenta que va a subir el 450% el precio de combustible, ¿no? 450% el precio de combustible. Dese cuenta. Entonces, los hermanos, así lo voy a llamar, cínicos y sinvergüenza, que nunca quisieron entender, que nunca quisieron comprender, ahora entramos en una situación triste, caótica y muy difícil. Pero bueno, de todos modos, ahí estoy aunando esfuerzos. Por eso es que muchas veces a mí me llamaban y me decían, no, esto es que usted tiene que dedicarse a esto, a predicar la palabra. Pastor Arturito, hay que predicar la palabra, pero también hay que compartir con gente que no tiene la posibilidad de poderse llevar el sustento a casa. Y este ministerio, lo entiendo desde que nació para eso, para dar de comer al pobre, al que enteramente no lo tiene. Nosotros nunca, desde el momento que hemos crecido como ministerio, lo que pasa que dentro de todo, en el ministerio, hay gente que no quería entender. Ese es mi grave problema. Que nosotros hubiésemos podido tener una reserva, pero que no les dio la gana de ayudarme. Pero en estos 14 días que tengo todavía, tengo que aunar esfuerzos, de duplicar mis esfuerzos en el nombre de Jesús, y solo Dios me dé la gracia para poder poner la granja que tengo que poner y proveer todo lo que tengo que proveer. Porque sencillamente le digo, podré comprar otros productos como el aceite, como el arroz, pero carne no va a estar al alcance de mucho bolsillo. Entonces tengo que producir mi propia carne para todo y para todos. Y lo tengo claro. A la gente que estaba alrededor mío nunca le dio la gana de escucharme ni de entenderme. ¿Qué les importa? Mientras ellos tengan para comer, ¿qué les importa? Así lo voy a hablar, porque necesitamos hablar claramente.
Por eso es que yo me levanto 7 de la mañana y no me acuesto hasta las 12 de la medianoche, querido pastor. Y eso lo sabe mi familia, están escuchando lo que yo hablo. Y preparo mis mensajes y obviamente y yo les pido perdón muchas veces, pero sencillamente este ministerio es algo, no me estoy quejando y yo le doy las gracias a Dios, pero si Dios ha confiado en mí, tendré que responderle por lo menos en lo mínimo de lo que pueda responderle. En algún momento me he sentido solo, frustrado y triste. Porque ahora los precios se me intensifican a un bollo así y la gente, pastor, ¿qué hacemos? Claro, ahora, pastor, ¿qué hacemos? Ahora, cuando era antes de obedecer al pastor, lo que le decía es ahora que tenemos. Trabajaron para sí, sirviéndose de la iglesia. Pero bueno, todavía tengo 14 días para poder revertir y hacer algo. Dios me ayude, pastor. Tengo que poner esas granjas a funcionar. Sé mi trabajo y sé que no cuento con mucha gente que quiera apoyar de verdad. Pero gente que hable de Dios, hay mucha gente que habla de Dios. Pero no aman a Dios. Lo tengo claro. No aman a Dios. Se aman a sí mismos. Ha llegado un momento lastimosamente triste en Bolivia de una crisis que yo les predicaba hace mucho tiempo que iba a llegar. Nunca quisieron oír. Pero ahora, a grandes males, grandes soluciones, quiero agradecer a las personas que se solidarizan con este ministerio, pero también me siento frustrado, pastor, porque no es fácil y no tengo gente que quiera servir. Realmente no tengo gente que quiera servir y que quiera amar. Tengo 3 o 4 personas y los demás que les importa. Aún a pesar del evangelio que vieron y el esfuerzo que creo que vieron. Pero bueno, Dios es bueno. Y ahora sí hay que esforzar. Mucha gente en sus estupideces me dijo, pucha, el pastor nos abandona, no viene a visitarnos. No tienen idea cómo es mi vida, mi querido pastor, no tienen la menor idea. Está bien que hablen lo que les dé la gana, que simplemente digan lo que les dé la gana. La situación ahora es difícil y yo necesito hombres de verdad y hombres de valor a mi lado, trabajando, dispuestos a esforzarse, pero eso es difícil que pase, porque aún en la misma familia no les importa, pero de aquí a poco tiempo van a querer tener lo mismo que tuvieron y eso no va a haber, querido pastor. Así, literal, se lo cuento. Adelante, mi querido pastor Arturito. Entiendo su frustración, mi amado pastor. Y por eso, mira, el Espíritu Santo, sin haber conversado contigo, mi pastor amado, ponía que oren por nosotros para no desanimarnos, porque la labor es durísima. Y cuando uno quiere contar con personas, se dan cuenta que hay muchos que vienen a la iglesia a ser servidos y no a servir. Vienen a servirse y no a dar su vida por el Evangelio. Por eso nosotros también, Dios puso en mi corazón dar este taller el día sábado para preparar a siervos y obreros para la obra. Que no se trata de venir a sentarse el domingo solo a escuchar, que no se trata solamente de venir a comer, sino también de ganar almas y de producir y de ponernos a trabajar. Es muy duro la obra. Fuerza, mi pastor Luis Antonio, no estás solo, Dios está contigo y tienes un ejército de hermanos que te amamos y que nos toca luchar. Unos orando, otros dando, otros haciendo, otros proclamando. De verdad, ahora más que nunca hacemos ese llamado de solidaridad, ya que nuestros ministerios lo ameritan. Yo veía ese video, parecía que estaban en Cuba o en Venezuela, y me dan cuenta que es Bolivia, que no hay arroz, que no hay huevos, no hay nada. Y tienen que hacer largas colas para tener un poquito, y ahora que me lo corrobora, pastor, y tú que tienes ese ministerio que tienes que dar de comer a tanta gente, de verdad, mi amado, mi Dios siga respaldándote y hermanos queridos, los que aman de verdad nuestros ministerios, ahora más que nunca, que Dios ponga en ustedes sobreabundancia, que les salgan esas ventas, esas compras, esos préstamos, esos juicios, esas demandas, como siempre estamos orando, que Dios ponga en ustedes sobreabundancia,
porque mientras más necesidad tenemos nosotros, que Dios derrame mucha más sobreabundancia económica en ustedes, viviendo en santidad, trabajando duro. Sabiendo también la obra que hacemos nosotros, hermanos queridos. Estamos trabajando, estamos predicando, estamos enseñando, estamos instruyendo, visitamos, nos movemos, tocamos puertas. Hacemos lo que podemos hacer y confiamos, creyendo siempre y dependiendo de la voluntad de Dios. Bueno, amados, vamos a orar. El doctor Nelson ya mismo está por entrar. Así que, como a mí me toca entrar hasta que llegue el doctor Zavala, pues yo voy a empezar porque el tiempo lo amerita y tenemos que prepararnos, amigos queridos, con este mensaje, este pecado, hermanos queridos, qué terrible que es, y es la sociedad y los padres culpables de que los hijos realmente sean un pecado. Hoy vamos a ver el pecado 426. Usted ora, mi pastor Luis Antonio, y entro yo, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. Bendito Dios y Padre. A la verdad, nos tienes en tus manos, Señor. Danos la sabiduría, la humildad y rodéanos de personas valientes, Padre. Por favor, Dios eterno. Tu palabra dice: rogar a Dios que envíe obreros para esta mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay muchos obreros que no han entendido, Señor amado, ni el plan ni el propósito. Señor, yo te suplico, Dios, que puedas hacer una obra y levantes obreros de verdad y de valor, Señor. No solo gente que vaya a escuchar un culto, bendito Dios, sino que se comprometa, que esté dispuesta a entregar su vida, a ser adorador, Señor, a rendirse delante de ti. Padre, que este programa sirva de mucha bendición para muchos, en diferentes partes del mundo, Señor amado. Padre, gente que con dinero no va a poder comprar. Y muchos no quisieron entender, Señor, la verdad. Pero yo te doy gracias aún por lo malo, porque aún en lo malo estás tú. Solamente te pido que nos des la fuerza que necesitamos para hacer bien las cosas y que tú seas glorificado, porque tú te pasaste de bueno, Señor, y porque tú eres bueno. Y somos insignificantes, Señor amado, bendito Dios. Solo con ser siervos inútiles y con que nos des el honor de ser llamados tu pueblo, tus hijos, estamos más que agradecidos. Gracias, Señor, por los que escucharon y por los que no les dio la gana de escuchar, Señor. Gracias, porque en algún momento todos tendrán que oír, Señor amado. Y en la aflicción te buscarán, porque de todo su corazón te habrán buscado. Señor amado, bendito Dios, danos el honor y el privilegio de ser buenos obreros tuyos, que te sirvamos con amor, como tú diste tu vida, que la demos nosotros, Señor amado, y que seamos verdaderamente hijos tuyos para agradarte a ti, Señor, y que tú seas exaltado, bendito Dios, aún a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús HaMashiach, que sobre todo nombre te damos gracias por estos 3 ministerios que tú nos has unido, bendito Dios y Padre, y que resplandezca tu luz admirable y gloriosa en la vida de nosotros 3. Y guárdanos de todas las acechanzas del diablo y guíanos a toda justicia y a toda verdad. En tu santo y bendito nombre te damos gracias, Papacito Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, amados. Vamos con todo, amigos. Vamos con todo. Acuérdense que hay un señor en las redes sociales diciendo que el 12 de abril es el arrebatamiento, ¿no? Y por eso el día viernes, a la luz de la palabra, en nuestro programa, a las 18 horas, hora de Ecuador, estaremos hablando de lo que es la gran tribulación, ¿no? Lo que va a pasar 7 años acá mientras la iglesia está celebrando las cenas de las bodas del Cordero. ¿Qué va a acontecer aquí en la tierra realmente? Y bueno, a pesar de que este señor dice que el 12 de abril va a haber el arrebatamiento, Dios quiera que así sea. El problema con eso es que no va a pasar el 12 de abril y el 13 de abril todos los evangélicos quedaremos como locos, como fanáticos, como mentirosos, haciendo quedar mal a Dios. Ese es el único problema. Lindo fuera que sea el 12. Aleluya, que sea el 12, que sea el 11, que sea hoy día. El problema es cuando uno da una fecha y no pasa y dice, Dios me lo reveló. Quiere decir que Dios se equivocó y Dios es mentiroso. Y antes de hablar, ya que está ahí el doctor Zavala, le damos la bienvenida a mi doctor en el cuarto oscuro donde revela las cosas profundas de Dios.
en Guayaquil. Adelante, mi doctor. Buenas tardes. No oír, volver. Nada. Tiene que resetear, vuelve a entrar. Sí, regresa. Bueno, hoy día nos toca ver el pecado hijos. Como ya mismo ingresa el doctor, no quiero empezar y deje que ingrese de una vez para que dé el saludo y ahí arrancamos, hermanos queridos. La sociedad está corrompida, está depravada. Usted sabe que donde los padres, en Canadá y en otros países, pero en Canadá particularmente, si usted se opone a la ideología de género, usted tiene 5 años de cárcel por no permitir que su hijo explore 1 año, si quiere ver cómo es la vida de mujer o ver cómo es la vida del hombre. Una niña que quiera hacer 1 año probar cómo es de hombre, o un niño como probar 1 año cómo es de mujer. Si usted está en contra de esa ideología, se va 5 años a la cárcel. Doctor Zavala, ahora sí, el saludo. Muy bien, mi querido Arturito. Aquí estamos, como usted dice, el cuarto de la revelación de los rollos antiguos de película. En oscuridad, pero no en tinieblas, un fondo negro. Por esta ocasión, camisa negra, un poco más y solo se ven las manos y la cara. Hermanos queridos, que Dios me los bendiga. Pastor Arturo, Pastor Luis Antonio. Tremendo tema, ¿no? El que vamos a tratar hoy. Un saludo a todos mis hermanos en Cristo de la final trompeta. Gracias de todo corazón por estar aquí presente. Este tema de hoy, titulado Hijo. Entendemos de la misma manera que hermano, que se constituye en un pecado cuando el hijo es malo. Tremendo. Y a veces no entendemos cuando Dios, al llamarnos hijos, nos disciplina o nos castiga. El tema es muy amplio. Sé que creo que Arturo te toca a ti la exposición del tema de hoy. Con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, avanzaremos todos para poder juntos ser edificados con este mensaje. Y el día de hoy, al final, si Dios lo concede, quiero darles a conocer a los pastores Juan Carlos y su amada esposa, Juan Carlos González. Ustedes los conocen, él predica cuando yo no puedo estar aquí los sábados o domingos. Arturo, Luis Antonio, la esposa se desploma de pronto en la ducha, la llevan al médico y todo lo demás. Parece que una parte, un tema neurálgico, el cerebro no operó bien, algo sucedió. El asunto es que el ojo derecho se le ha cerrado por completo. Lamentablemente los recursos aquí de gobierno son una desgracia y estamos viendo cómo hacemos una ayuda, que no es mucho. Ella requiere $1,000 para hacer una serie de gestiones en favor de su rehabilitación. Dios lo permita. Luego le pondremos una fotito para que usted vea. Estuvieron aquí hace un momento. Aproveché tomarle la foto para que puedan ver y que alguien se anime y le eche una mano a la esposa del pastor Juan Carlos, que yo sé que ocurrirá porque Dios es bueno y ha puesto en ustedes esa bondad para hacerlo. Camilita, ya le he dicho a mi hija que no me le dé tanto de comer porque está gordita. Se ha puesto un poquito cachetón, está bien gordita, bien linda. Gracias por la oración para Jeremy. Le está muy agradecido, esperando en Dios un milagro. Un milagro, hermanos queridos, un milagro. El pastor Rufino ya el día de, el lunes, hoy es miércoles, se hizo ya la quimioterapia número 6. Ya está. Siempre aquí con Arturito y las pruebas y las evidencias, Arturito. ¿Tiene que ser así o no? Mire, él pagó la primera y aquí están 5. 5 que le enviamos por Western Union. Gracias. Y ya le enviaremos otra más. Ahí está, mire usted, de todo lo que ahí va. Entonces, tiene que ser así, porque hay que cuidar los corazones generosos. Lamentablemente hay gente que no hace lo que tiene que hacer
con las ofrendas y se lastima mucho a las personas. Vamos a ver de qué se trata este tema de hijo a profundidad. Que Dios te use, Arturo, que todos recibamos y podamos dar algo, y que este mundo tan terrible, hermanos queridos, entienda que la mayor honra que puede haber es honrar al Padre, honrar a nuestros padres y así ser buenos hijos. Bienvenidos a este su programa, La Final Trompeta. Adelante, Pastor Arturo. Gracias, pastor. Amados, es verdad, el quinto mandamiento de la ley de Dios es honra a tu padre y a tu madre. Escrito está en dos partes del Antiguo Testamento. El uno, en el libro de Éxodo, en el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer, amigos queridos, en el versículo 12. Éxodo 20:12, escrito está ahí, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Usted quiere vivir larga vida en la tierra? Sí, qué bueno que usted coma saludable, que haga ejercicio, pero eso no te prolonga la vida en la tierra. Lo que te prolonga es la promesa de Dios, que si honras a padre y madre, vas a tener varios años de vida aquí en la tierra. Y también en el libro de Deuteronomio se vuelve a repetir este mandamiento. Amigos queridos, en el capítulo 5, mire usted, amigos queridos, en el versículo 16. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Escuche bien, amigos. Usted puede diezmar el grano, te puede diezmar todo. Pero si usted no honra a padre y madre, usted va a vivir en miseria. Y después se pregunta a Dios: pero si yo estoy diezmando, ¿por qué esta miseria? ¿Cómo está tu relación con tu papá y tu mamá? Y adicionalmente, hermanos, además de esto, en el libro de Efesios capítulo 6, también hay esta promesa del 1 al 3. Efesios, esta es una palabra que el apóstol Pablo escribe a todos los hijos. Efesios capítulo 6, del 1 al 3, escrito está y dice así la palabra de nuestro Dios. Aquí estoy. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es justo. Y muchos se han olvidado de papá y de mamá y quieren que vengan los demás por añadidura. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, estamos viviendo en una temporada, en una generación, donde difícilmente yo puedo cosechar algo que no sembré. Si bien es cierto que la palabra de Dios me manda a honrar padre y madre, la pregunta es: ¿cómo puedo honrar a papá y a mamá si ellos son los que me enseñaron a lo que es la deshonra? ¿Cómo puedo honrar yo a padre si este nos abandonó, este tuvo otras mujeres, este tuvo que hacer que mi madre y nosotros nos convirtiéramos en mendigos a rogarle que por favor cumpla con la promesa de pagar el arriendo, de pagar el colegio, de los libros, de lo que sea? Y tuvimos siempre que rogarle a papá y papá siempre déspota. ¿Cómo poder ser un hombre de bien si el ejemplo que me dio mi papá era un criminal, era un ladrón, era un borracho, era un drogadicto? Estamos viviendo en una generación donde difícilmente uno puede honrar padre y madre, porque el padre y la madre no se hicieron respetar, no enseñaron lo que es el respeto. Y está eso sumado a un padre y una madre que no temen a Dios, no creen en Dios y aprueban lo que este mundo, amigos queridos, condena. Veía con tanta tristeza en mi corazón, amigos queridos, estas parejas transexuales, homosexuales, travestis, depravados, lo que sea, que adoptan hijos y les enseñan a vivir una vida tan liberal. Y ahora vemos, amigos queridos, asustados. ¿Cómo puede un hijo honrar padre y madre
cuando el propio padre lo entrega a la prostitución, lo entrega a la depravación. Es tan difícil ahora, amigos queridos. Y por eso ahora nosotros como padres, abuelos, tienen que escuchar muy bien este mensaje. Estamos viviendo, queridos amigos, algo que fue profetizado más de 2750 años atrás. 2750 años atrás, que era la rebelión de Israel contra Dios. Y al leerlo usted se da cuenta que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Por favor, acompáñeme al libro de Miqueas, capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 7, pero atención al versículo 6. Corrupción moral de Israel. Claro, este es el pueblo de Dios, pero nosotros pudiéramos decir corrupción moral de Ecuador, corrupción moral de Bolivia, corrupción moral de Egipto, corrupción moral de Italia, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, en fin. Esta frase que vamos a leer va para todo el mundo. Dice así. Y qué bueno que sea el sentir nuestro, ¿no? Como cristianos bíblicos, amantes de Dios, amantes de la voluntad de Dios, al ver lo que está pasando al mundo y cómo se quiere corromper a nuestros hijos, tener nosotros este dolor de decir, Señor, qué terrible que nos tocó vivir en este tiempo donde de gran apostasía, donde se enseña basura, donde se enseñan cosas terribles y la gente aplaude y la gente aprende. Escucha. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino y el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío oirá. Jesús mismo se refirió a estas palabras. En Mateo capítulo 10, versículos 35 y 36, vuelve a repetir lo mismo que dijo Miqueas. Los hijos deshonran a sus padres. La hija se levanta contra su madre. Hermanos queridos, por ende, escúcheme, antes de hablar nosotros de hijos, primero tenemos que preguntarnos qué clase de abuelo y de padre he sido yo. ¿Cómo puedo yo demandar a mi hijo una buena conducta que ame a Dios si yo nunca le enseñé? ¿Cómo yo puedo ahora decir, gracias Dios mío por estos hijos que son rectitos como palmeras, si mi vida siempre fue torcida y yo nunca puse en práctica Proverbios capítulo 22, versículo 6? Un cristiano tiene bien claro este mandamiento de la ley. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿cómo puede mi hijo no apartarse del camino si yo mismo como papá o abuelo, usted como mamá o abuela nunca le instruyó? Y ese hijo comenzó a crecer como crecen todos, sin temor a Dios. Mire cómo está la juventud en el mundo, amados. Realmente es horrorizante. Acá en el Ecuador, si usted va a los centros de rehabilitación,
Lo que antes eran puros adultos y mayores, la mayoría ahora son jóvenes que quieren rehabilitarse porque han caído en las garras terribles y destructoras de la droga, del alcohol, amigos queridos, de la violación, en fin. La mayoría de la juventud está perdida porque no se les instruyó en el camino de Dios. Y lo que este mundo les ofreció, las mentiras de este mundo, que la droga, el placer, sexo, droga y rock and roll. Y fueron creciendo así sin Dios. Y ahora ellos también se convirtieron en padres. Y nunca tuvieron una guía, amigos queridos. Y por eso es la importancia nosotros como cristianos rogarle a Dios sabiduría para instruir a nuestros hijos viendo nuestro ejemplo. Que ellos vean, si de pronto ya no tenemos papá y mamá porque ellos ya pasaron a la eternidad, pero qué bello que nos vean a nosotros como hijos de Dios, verdaderamente llenos de luz, comprometidos con el Señor, viviendo en santidad, amando la ley de Dios y aborreciendo la ley de este mundo. Amigos, miren, decía al inicio que en Canadá un hombre mexicano llegaba a Canadá, veía esto ahora en TikTok, me pareció impresionante. Una familia de México emigra a Canadá y estando allá llega el reporte de calificaciones de su hija. Su hija se llama Margarita López y le llega una calificación, otra calificación, los padres de Tomás López. Los padres van al día siguiente, dice, perdón, me mandaron la boleta de calificaciones de un niño, de pronto el mismo apellido, pero mi hija es Margarita y aquí dice Tomás. Y le dice, no, lo que pasa es que nosotros sabemos que los mexicanos, igual que todos los latinos, todavía tienen esas costumbres patriarcales. Y aquí nosotros tenemos un experimento. Motivamos a las niñas por todo un año vivir como niños y a los niños por todo un año vivir como niñas para librarse de toda esa imposición patriarcal, cultural, de imposición de sexo. Y la niña, luego de haber probado un año vivir como niño, está en la libertad para escoger si quiere seguir siendo niña o quiere convertirse en un niño y viceversa. Oponerse a eso son 5 años de cárcel. Ahora dígame usted, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos en esos casos? Cuando tenía que haber levantado la voz, como decía mi pastor Luis Antonio, ahora es el momento de hablar, ahora es el momento de exigir, ahora es el momento de desfilar. Todavía hay tiempo para revertir toda esta maldad en el mundo, pero muchos se quedaron callados, muchos están... No. Yo, con tal de que yo tenga para comer, con tal de que mis hijos estén bien, ¿qué me importa el resto? Es que tú sabes que estamos como humanidad y lo que le afecta a un humano nos afecta a todos. ¿Sabían ustedes, hermanos? Y esta película la quiero ver yo primero antes de decir a ustedes que la vean, ¿no? Pero vi el tráiler. Yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Qué va a pasar con los niños en la tribulación? Y veía en este programa, hermano, que es el futuro 2057, algo así, una de las pestes que va a venir sobre la mundo dejaba a la humanidad estéril, no puede reproducirse. Y me llamó poderosamente la atención y dije, ¿cómo así? Porque a veces el mundo sabe más cosas que nosotros, hermano. Los cristianos, que nosotros teníamos que saber muchas cosas, no sabemos lo que está planeando el mundo. Y acuérdense que el mundo quiere destruir la humanidad, quiere destruir a la familia. Satanás no ama a la humanidad. Dios ama a la humanidad. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Satanás aborrece al mundo, aborrece al ser humano, lo quiere destruir. Y él sabe que la manera de destruirlo para que no se multipliquen es que 2 hombres se casen, 2 mujeres se casen. No se pueden reproducir. Y a la niñez que están haciendo,
pervertirle su mente y su corazón. Imagínense si a un niño lo trastorna a usted diciéndole que es niña y que no hay Dios y que nadie puede decirte a ti lo que debes de hacer. Y que tu cuerpo es tuyo y con tu cuerpo puede hacer lo que le dé la gana. A los 4 años le enseñas eso a la criatura. Que cualquier cosa que te dé placer está bien, hazlo. Y que mamá y papá no pueden negártelo. Y si te dicen algo, llama a la policía. ¿Qué clase de juventud vamos a tener? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde están los pastores predicando esto? Enseñen a sus hijos a temer a Dios. Enseñen a sus hijos a amar a Dios, a amar la ley de Dios. Uy, no, ese hombre, cómo predica, qué fanático. Y por supuesto, nacen hijos, crecen hijos. Hermanos, ¿cómo está el mundo, no? Yo quiero también que aporten mis hermanos. Y yo tendría para hablar muchísimo de este tema, pero yo respeto los tiempos. ¿Se acuerdan ustedes de Romanos 1:19? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí lo hemos repetido tantas veces, ¿verdad? Por eso es que se convierten en homosexuales, en transexuales, abrazan un árbol, pero no abrazan a sus hijos, abrazan al perro, pero no abrazan a la esposa. En Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios, los que cambiaron la gloria de Dios, que es el creador, dándole gloria a lo creado. Ya eso lo hemos leído, ¿no? Pero un distintivo de esta generación perversa y malévola. Amigos queridos, vea usted, por favor, Romanos 1:30. Un distintivo de esta sociedad que se cree muy sabia, muy moderna, progresista. Hermanos, que un pastor salga a decir, ¿saben qué? Estoy enamorado de otro hombre, dejo a mi mujer, porque el verdadero amor de mi vida es un hombre. Qué progresista el pastor. Oiga. Hermanos, a eso le llamamos progresismo. Que un hombre ame a otro hombre, una mujer a otra mujer, que un viejo pueda tocar a un niño y el niño, si le gusta, que se deje nomás. Ya no es pedofilia. Que yo me pueda casar con mi perra. Que una mujer pueda casarse con su caballo. Eso es progresismo, hermanos. Y no se le caso a sus padres. Sus padres son viejos locos. Romanos 1:30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hermanos, si no obedecemos a Dios, ¿qué vamos a obedecer a los padres, por favor? Si yo no amo a Dios y no me amo yo, ¿cómo voy a amar yo a mamá y a papá, por favor? Estamos viviendo en un tiempo de que a los viejos ya no se los tolera, ¿no? O sea, mientras tú no produzcas, mientras tú tengas dinero, eres aceptable. Pero ya un viejo que se quedó sin trabajo y con una jubilación limitada, vas a parar un asilo. Vas a parar un asilo y ese es el fin que nos va a tocar a todos los viejos en una generación que desobedece la palabra de Dios. Mientras que el Señor, tu Dios, a los hijos le dicen, mamá que te cuidó, que estuvo a tu lado, no le desprecies cuando sea viejita. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Si mi madre me menospreció a mí, ¿cómo me piden que yo aprecie a alguien que menospreció? Me dejó botado, se fue por la droga, vendió. Hermanos queridos, este pecado es tan terrible porque los hijos se van a convertir en lo que los padres le hemos enseñado. Y recuerden, papá y mamá, recuerden esto. Hijos que crecen solos, padres que envejecen solos. Doctor Zavala. Muy real, muy fuerte, muy verdadero, pero la palabra de Dios lo dice con absoluta claridad. Dios estableció por medio de su palabra en Éxodo 20:12
que deberíamos honrar a nuestro padre y madre, y esa sería la señal de ser un buen hijo. A cambio, Dios daría una recompensa, porque es hermoso ver que haya una promesa, siendo este, según Efesios capítulo 6, verso 1, 2 y 3, el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quién no desea que le vaya bien? Ahora, como no tenemos una visión clara, a veces vemos hijos malos y perversos que abandonan a sus padres y les va bien. ¿Será que esos les irá bien en la tierra que Dios te ha dado? Porque no estamos hablando solamente de esta tierra. Estamos hablando de una eternidad, de una tierra prometida, que no es una tierra alcanzable aquí en este planeta, sino en la eternidad. Serán de larga vida. Pero mira, llegó a los 100 años y no muere y sigue millonario y fue un mal hijo. ¿O se está refiriendo a la larga vida en la eternidad? Pensemos, porque siempre pensamos que queremos que la promesa, yo voy a ser un buen hijo para que me vaya bien. ¿Seguro que solo quiere ser por eso buen hijo? ¿O quiere ser buen hijo porque Dios es buen padre y usted quiere con amor corresponder lo que su padre hace? ¿Quiere ser un buen hijo porque sus padres terrenales le han cuidado, le han amado? ¿Cuál es el motivo? Por el mandamiento, bendito sea el Señor. Por el ejemplo del hijo perfecto, Ben Adán, el hijo de Dios. Y ese es el significado hebreo, Ben, hijo. También algunos rabinos ortodoxos atribuyen la palabra Ben al bendito, al hijo bendito en su totalidad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que esa palabra pueda profundizar y decirle, hijo bendito. Qué hermoso. Qué hermoso es que tu palabra diga eso. Justo esta mañana, Arturo y Luis Antonio oraba, guiado por el Señor sin duda, y mientras oraba y ya venía camino rumbo a la iglesia, venía diciendo el nombre de mis hijos. Andrea, bendita eres. Nelson, bendito. Cristina, bendita. Valeria, bendita. Empezaba a bendecir el nombre de cada uno de mis hijos. Y es que aunque te hagan dar coraje, aunque no esté alguno por ahí en el camino, si tú los maldices, no vendrán nunca. Pero si tú los bendices, estás diciendo el bien para ellos. Ese bien, por el poder de la palabra, los traerá a los pies de Cristo. Viendo la palabra en latín, nos enseña ese amor filial, filius. El amor ágape, el amor a Dios, el amor filial, ese amor a los padres entre hermanos también. El amor eros, que es el amor emocional, sentimental de las parejas casadas, ¿verdad? Matrimonio. Y una historia, para luego cerrar con un versículo, una historia de un mal hijo. Ya vimos, hermano, para mí el peor hermano fue Caín. Pero Caín no fue el único que mató a su hermano. Hay otros más que mataron a sus hermanos y otros que mataron a sus medios hermanos. Hijos siempre ha habido malos. Las hijas de Lot eran vírgenes físicamente, pero depravadas en sus corazones. Y bajo el argumento de que no iba a haber más hombres en la tierra, decidieron tener relaciones sexuales con su padre y así ejecutar posiblemente el primer incesto en la tierra, de la cual saldrían 2 generaciones perversas y malévolas, porque todo lo que se siembra, eso se cosecha. Impresionante. Amigo mío, yo quiero hablarle un poco acerca de un hombre que el pastor Arturo habló cuando nos tocó el tema hermosura. Creo que fue ayer, Arturito, ¿no? Ayer nos tocó hermosura. Y el pastor Arturo habló sobre Absalón. Mire lo que decía aquí en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 14, en el verso 25. Y no había en todo Israel
ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. ¡Wow! ¿Qué le parece ese tipo de hijo? Bueno, pero resulta que en su imagen era perfecto, pero en su corazón no. Eso sí que es algo serio. Mire usted, dice la Biblia en el verso 26, que cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, ya estaba largo, un año entero, imagínense, y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Tiene que haber sido, caramba, bastante. El pastor Arturo se quedaba corto con su barbita y su melenita ahí atrás. Pero Absalón tenía una cabellera que seguramente le cubría toda la espalda. Impresionante, ¿no le parece? Un hermoso en apariencia, perfecto y sin defecto en su apariencia, pero defectuoso como hijo en su corazón. Pues este mismo hombre en el capítulo 15, por cuestiones de tiempo voy a dar un repaso. Este mismo hombre en el capítulo 15 se subleva contra su propio padre. ¿Quién era su padre? El rey David. Primero se gana el apoyo. Yo le doy los capítulos, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 y hasta el capítulo 18, por favor, donde él muere. Muere joven. Aquí se le cumple a él. Para que seas de larga vida, no fue de larga vida. Deshonró a su padre. Generó conflictos entre los reinos de Israel y Judá. Terrible. Porque cuando un hombre desobedece, en este caso, hijo de un rey que se subleva, que quiere tomar el trono de su padre, generó la muerte de miles por causa de su capricho. Pero todo esto, amigo mío, antes de entrar en ese detalle, empieza viéndose el corazón de Absalón cuando en lugar de hacer caso a lo que dice la bendita escritura, mía es la venganza, yo pagaré, él quiso pagar la venganza a su hermana cuando pasó lo de Amnón y Tamar, a su hermana Tamar. No te preocupes, hermana mía, le dice Absalón en el capítulo número 13, verso 20. Calla, hermana mía, tu hermano la había violado a Amnón, a Tamar. Cállate, le dice, es tu hermano. No se angustie tu corazón por esto. ¿Cómo? Un plan tenía él para hablarle hacia su hermana, porque la Biblia nos dice que 2 años después hace una gran fiesta, invita a los hijos del rey, sus hermanos y medios hermanos, pues los invita. Y miren lo que ocurre, capítulo 13. Le pide al rey que deje ir a todos los hijos. Verso 24. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Qué buen padre, ¿eh? Le bendijo. Escuche. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano, el que había violado a Tamar. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Amigo, usted no tome venganza por su propia mano. Deje que el Señor lo haga. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, cuando esté borrachito, entonado, decimos en el Ecuador. Y al decir yo, herí a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. ¿Qué? Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Y le dice, esfuérzate y sé valiente para ser un asesino. Tú no te puedes agarrar la palabra de Dios y las frases de Dios para convertirte tú en Dios y ejercer una venganza. Cuando Dios es el que dice, mía es la venganza, yo pagaré.
¿Qué clase de hermano era este? Pero otra cosa, ¿qué clase de hijo que no tenía miedo a lo que le diga el padre? Mira lo que le dice. Y no temáis. ¿A quién iban a temer? Al rey, pues. No temáis, dice, pues yo lo he demandado, yo se los he pedido. O sea que él se creía más que su padre. Y los criados de Absalón hicieron como Amnón, como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Pero escuche, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Bueno, entonces levantándose David rasgó sus vestidos, pero ya sabemos lo que había hecho este hombre llamado Absalón. Amigo mío, vemos que Joab interviene para que Absalón regrese. Póngame atención, esta parte es bien espiritual. Para que Absalón regrese a casa, ¿verdad? Y dice el capítulo 14 que Joab hizo un plan para lograr astutamente que el rey aceptara que este muchacho volviera a casa. Pero lo difícil aquí, lo duro, yo diría, lo penoso, está en el versículo 23 del capítulo 14. Vuelve a casa Absalón, después de haber matado a su hermano. Se levantó luego Joab y fue a Jehur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro de su padre. No vio el rostro del rey. Amigo mío, hay una canción de Marco Vidal que dice Cara a Cara, donde él dice que no importa en qué lugar de la mesa lo puedan sentar. ¿Qué es lo que quieres verlo? Al Señor. ¿De qué te sirve estar en Jerusalén o en la nueva Jerusalén si no vas a poder ver cara a cara al rey? Esta Jerusalén era terrenal. Absalón, mal hijo, y no le permitió el rey que lo mire a la cara. Y el rey de reyes y señor de señores a los malos hijos les permitirá que lo miren cara a cara. Solo a través de Jesucristo, el Hijo perfecto, el Ben Adán, el Hijo del Hombre, como él se llamó, podemos volver a mirar o verlo cara a cara, como debería ser. ¿Cómo termina la historia de Absalón? El hombre de la bella cabellera, el hombre sin defecto desde la coronilla hasta el pie, hasta la punta del pie. ¿Cómo terminó esto? Bueno, el Señor ya había determinado que la vida de Absalón tenía que terminar. Pues Dios no va a faltar a su palabra por causa de nadie. Dice la Biblia en el capítulo 17, léalo con calma en casa, que había un hombre llamado Agitofel que daba consejo a Absalón, y que Agitofel, al dar consejo, todo lo hacía Absalón. Pero aparece otro hombre en escena, Husaí, que trae otro consejo que a Absalón le pareció bueno. Pero ¿saben para qué? Escuche. Verso 1, capítulo 17. Entonces Agitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Quería tomar el reino. ¿Ve usted? Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, el rey. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Verso 4. Este consejo le pareció bien a Absalón. ¿Al hijo le pareció bien que mataran a su padre? Esto sí que es, vamos, yo que sepa, Caín no mató a Adán, ¿no? Este era peor que Caín. Mal hermano, mal hijo. Dios mío, tenía un asesinato, un espíritu terrible. En su gran ignorancia no entendía que estaba matando su generación, su origen, su linaje, todo. De hecho, cuando muere en el capítulo número 18, dice la Biblia, en el verso 9,
Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza, claro, con tremendo pelo, se le enredó. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. ¿Quién iba a creer que lo característico de su hermosura sería como una horca para él? ¡Qué locura! Pero déjeme decirle que estaba determinado ya el fin de este hombre, porque en el capítulo 17 de Segunda de Samuel, en el verso 14, Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí es mejor que el de Ahitofel. Pero no era mejor, sino que Dios tenía algo preparado. El consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ay, qué malo que es Dios. Ay, no. Cuidado, usted pretende ser más bueno que Dios. No se atreva a eso. Sea un buen hijo con sus padres y sea un buen hijo con Dios. Y déjese de estarle echando la culpa a Dios. Mire todo lo que nos contó el pastor Arturo. Tanta maldad, tanta locura. Dice la Biblia que esa cabellera ahí en su cabeza se enredó. Y entonces Joab lo mató. El amor de un padre, amigos míos, así sea un hijo malo, nunca deja de ser. De un buen padre, de un buen padre. Cuando el etíope le llevó la noticia en el mismo capítulo 18, en el verso 33, se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Con un buen padre no hay malos hijos. Porque un buen padre ve con un buen corazón a sus hijos. Y por malos que sean, un buen padre ve con esperanza. Pero atención, que un buen padre también es un buen juez. Y el buen Padre de los cielos, que nos da la oportunidad y la gracia de perdonar al asesino, al violador, al Agnón, al Absalón, a todos esos, Dios perdona si se arrepienten. Pero yo te pregunto, si tú como hijo o tu hijo no se arrepiente y llega a morir, ¿qué puedes hacer tú? Nada. Por muy buenos deseos que tenga, ¿acaso la palabra de Dios no tiene los mejores deseos para ti como hijo y para tus hijos? Pero si no obedecemos, ¿qué nos espera? La sentencia. Es mi oración que el pecado de ser un mal hijo no venga a tu vida, y si está en ti, te arrepientas y vengas a ser un buen hijo, como lo fue el Ben Adán, el hijo del hombre, el hijo de Dios, Jesucristo. Aleluya. Amén que sí. Pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido Pastor Arturito. La verdad que muy buena enseñanza. Como murió Absalón con toda su maldad, con toda su vanidad, con todos sus malos deseos. Aquí en el versículo que usted nos comparte, en Miqueas, que es muy fuerte, Miqueas 7:6, dice: porque el hijo deshonra al padre. En el mandamiento con promesa dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice aquí? Que lo descuida, que se olvida, que le importa lo que su padre quiera. Te puedo ayudar, pero primero mis cosas. Deshonrarlo. Uno tiene la mejor esperanza de que el hijo, que cuando el hijo es bueno, ve fatigado al padre: ¿en qué te ayudo? No espera que el hijo le pregunte, o que el papi le diga: hijo, ¿me puedes ayudar? Ya está deshonrado el padre. Porque el hijo bueno mira en qué va a ayudar a su padre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿En qué te ayudo? ¿Qué necesitas que yo haga? Hoy en día tenemos mujercillas, la vajilla o la loza, como llaman los brasileros, o los platos regados por la casa. ¿Qué les importa? No vienen a la mamá y le dicen: mami, ¿en qué te puedo ayudar? O ya lo lavé todo, ya lo hice todo, ya trapié, ya lavé, ya hice. El hijo perverso no piensa más que
cuánto va a dormir, cuánto va a comer, dónde se va a salir, y encima pide dinero. Eso más de yapa. Mal hijo, pues. ¿Qué le importa? O sea, ¿qué le interesa las necesidades de la casa? ¿Qué le interesa? No le importa nada. Le importa su ego, su pinta, le importa, qué sé yo, la apariencia ante la gente de afuera. No le importa al verdadero buen hijo, le preocupa agradar más que a la gente, a sus papis. Pero cuando ya sus papis no le importan más que le importan los de afuera, ya es un problema, ya dejó de ser un mal hijo. Ya dejó de ser un buen hijo, perdón. Ya dejó de ser un buen hijo. Y hay muchos hijos que entre que deshonran a los papis, los padres realmente desilusionados. Es tan importante la oración de un papi por un hijo, pero cuando un papi está deshonrado, por favor, ay mamita, vienen consecuencias sobre ese hijo rebelde, perverso, malvado, porque no se necesita. ¿De qué sirve que te diga te amo, te admiro, te esto, te el otro? No quieres escuchar los elogios. Si es un mal hijo, es mal hijo, listo, para de contar, no quieres escuchar ni que te diga qué bien lo hizo o qué bonito. Cuando no es parte del sacrificio, del esfuerzo, del compromiso, de la dedicación, de lo que debe de hacer. O sea, más bien te incomoda que te diga cualquier cosa. Te incomoda, te irrita, porque sabe que es una mentira, lo sientes que es una mentira, sientes que es una mentira, vulgar mentira. Qué lindo es tener hijos como que, ¿qué hago? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo ayudo? ¿Qué más puedo hacer? Hijo bueno no es el que tiene que ser arreado. Hijo bueno es el que dentro de todo ve el sacrificio de sus padres y se esfuerza. Y es agradecido con todo lo que un papi le da. Muchos se preocupan y dicen, oh, yo quiero tener hartos hijos. Muchos hijos quiero tener. La aljaba de... Dios bendice la aljaba del hogar. Muchos hijos. 12 hijos. Mejor cuantos más hijos tenga. Yo creo que es mejor tener pocos hijos e hijos buenos. Hijos que realmente sean esforzados, que sean valientes. Hoy en día ya no da para tener, como decíamos nosotros en algún programa, los papis son ahora denunciados por los hijos. Tú me tienes que dar todo esto porque yo no pedí venir a la tierra. Tú me trajiste y por ende estás obligado a darme todo cuanto yo te pido. ¡Qué perversidad de hijo! Tú estás obligado. Yo no te he pedido que me vengas a traer a la tierra. No he pedido nada. O sea que no es agradecido ni siquiera con la vida que le da. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Que te vaya bien no es tener bienes en la tierra. Que te vaya bien es ser honesto para que Dios honre a los que honran. Y Dios honra a un buen hijo. Lo honra. El buen hijo es un buen hijo. El buen hijo está preocupado de su papi. Si nosotros hemos leído un versículo dentro de todo y lo hemos compartido aquí en el programa, por favor, dejad de llevar ofrendas y primero las necesidades están en tu casa. ¿Se acuerdan cuando compartimos eso? Cuando las necesidades son primero en tu casa y las necesidades que tienen tus papis, pues obviamente primero tienes que atender a ellos. Deja de llevar tus diezmos y tus ofrendas. Atiende primero a los de tu casa, a tus papis. Si tu papi está enfermo, cumple primero con eso. Hay muchos hijos que, no, yo quiero que me vaya bien, llevo ofrenda. No te va a ir bien primero si no atiendes bien a tus papis. No te va a ir bien. Y si estás deshonrado, tu padre tiene tristeza y tiene dolor por tu culpa, cuidado, no te va a ir bien. Te va a ir mal, te va a ir pésimo. Y no dice la Biblia si es que los papis son buenos o son malos. Hónralos porque tienes que honrarlos. Hay mucha gente que está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Porque deshonró a sus papis, pues. Porque no les hicieron caso a sus papis. Porque no les dieron las ganas de obedecer.
Y ahora lloran allí, se arrepienten y dicen, si yo hubiera escuchado a mi papá, si hubiera escuchado el consejo de mi mami. Tarde, literal, tarde. Tarde tu arrepentimiento cuando ahora ya tienes que estar detrás de las celdas, cuando tienes que aceptar las condiciones que están ahí, cuando no puedes salir y libremente agarrar y decir, tengo 10 bolivianos o tengo unos 15 pesos y quiero comprarme una Coca-Cola. No lo puedes hacer. Simple. Tomarás si es que a otro le da la gana de invitarte. Hay padres que están tan deshonrados y tan heridos que no van a visitar a sus hijos. Listo. Eso más de yapa. Estoy tan triste. Encima de que era un drogadicto, me robó todo en la casa. Me puso mal con mis otros hijos. Todos mis hijos me culpaban de que yo lo quería, de que yo lo amaba, de que yo esto, y que lo sobreprotegí, que le di todo, y ahora este es un desastre. Y realmente causa de divisiones en la casa por un hijo desobediente, desleal, malagradecido. Deuteronomio 21, 18. Qué tremendo. Qué tremendo es cuando de nada sirve que pienses en la gente ajena si no piensas primero en tus papás, hombre, joven. Si te da la gana de entender y aún sos mayorcito, tienes 40, tienes 50 y todavía tienes papis, cuidado. De nada te va a servir aún pastores malos hijos. Pastores, pero mamá, yo predico, que yo esto, que yo el otro, que yo atiendo la obra. Y la mami completamente abandonada. Ay, mamita, es grave la cosa. Y aquí dice Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirá a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán. Así era el castigo. Un hijo perverso, un hijo malvado, mejor que no tenga ni descendencia, mejor que se muera, para ser un pobre tonto, que dentro de todo hay cuanto. Yo por eso les digo, es que pastor, la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. ¿Cómo quieres tener hijos? ¿Cómo quieres tener mujer si ni siquiera tú mismo puedes salir bien de las drogas? Primero salgamos de las drogas, primero civilízate, primero volvete un ser humano que honres a tus padres y a tus madres, que sea más agradecido con lo que tienes, y después pensemos en qué vas a hacer en una familia. Vamos a pensar en este tiempo de hacer una familia para que no puedas ni siquiera proveerles por tener intimidad sexual. No somos animales, pues. Tenemos que ser conscientes de que tenemos la necesidad de educar bien a nuestros hijos, instruir bien a nuestros hijos. Aquí no es por placer sexual, no es por deseo de la carne. Si por el deseo de la carne has llegado hasta este lugar. Entonces lo mejor es, qué tremendo. Y aquí los ancianos delante de los papis apedrearan. Y eran ancianos. ¿Qué quiere decir? Eran sabios. Era mejor erradicarlo al perverso para que no se multipliquen, pues. ¿Cuánto hijo perverso tiene otros nietos que son lo mismo, la misma calaña que sus papis? Es un desastre. Eso es un desastre. Y vienen con odio, porque dicen, como mi papi era borracho, la golpeaba mi mami, como verdaderamente nunca proveía. Ayer yo salía con 2 muchachos, entre todo lo que tenía que hacer de trabajo, salí con los 2 muchachos que son abandonados por su papi, que viven con nosotros en la iglesia. Ronald es uno de ellos y me decía sinceramente, yo tengo, y me cuesta dejar de tener ese rencor y ese odio que yo tengo para contra mi papi, cómo la golpeaba mi mami, y nunca me acuerdo de que me haya comprado un par de zapatos.
Nunca me compró ni siquiera un par de zapatos. Y es como usted sabiamente decía. No les damos la importancia, no les damos el tiempo, no les damos nada a los hijos, no compartimos con ellos y es un problema serio. Y gracias a Dios, Dios lo tiene en la casa del Señor, dándole de comer, dándole su vestimenta, cuidándolo y bueno, recuperando. Y una hermana le dice, tú tienes un corazón, miren, sin conocerlo, tú tienes un corazón demasiado duro, le dijo esta hermana María. Tienes un corazón demasiado rencoroso. Tu hermano tiene más felicidad en el rostro. Tú todavía estás amargado. A ti lo que te falta hacer es perdonar. Yo no sé tu historia. Así le dijo. Yo era una drogadicta de lo peor. Yo sí que estaba sumida en todo lo peor. Y ahora soy agradecida. Dios me ha puesto amor. Y siento decirte de frente que si tú sigues en esto, no vas a lograr nada bueno por más que hayas recibido lo mejor que Dios tiene para darte ahora. Y no hayas aprovechado de recibir lo bueno, tendrás que vivir lo malo. Mira, tu hermano es más agradecido y más feliz que tú. Y realmente le dijo en su cara. Tal vez necesitaba escuchar. Una persona que ni siquiera lo conocía. Y obviamente uno muchas veces respira por la herida, por todo lo que recibió. Por todo lo que recibió. Aquí en Proverbios 13:24 nos habla y nos dice, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No lo detengas el castigo cuando tienes que disciplinarlo a tu hijo. Dale. Ahora terminaré demandado. No sé, tal vez termines hasta preso, no solamente demandado, pero por lo menos lo habrás corregido. ¿Qué vamos a hacer? La vida no es para uno, es para los demás. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Hay niños que han sido corregidos y no les da la gana de entender. El hijo malo, aunque reciba cosas buenas, quiere ser malo. Y lo peor, ser ocioso y flojo, ver que los padres trabajan y estar y dormir hasta la hora que le dé la gana, levantarse para comer y volver a la cama, y salirse y en sus andanzas vivir como le da la gana y no preocuparse por sus papis. ¡Qué tremendo! Pastores, sinceramente yo creo que muchos hijos en el mundo son perversos y muchos padres están viviendo con hijos malvados, que solamente piensan. Y quiero decir algo más. Muchas veces el padre quiere corregir al hijo y la mamá sale y dice, no le digas a mi niño. Cuidado que lastimes el corazón. Si el hijo está lastimando el corazón del padre, cuidado con las consecuencias. Y encima la madre cubriendo al hijo que no vive para agradar a sus papis en la familia. Al final, al cabo, la madre ni es feliz, ni deja ser feliz a ni el padre, ni al mismo hijo. Si van a cubrir, hay que cubrir lo que es bueno, proteger lo que es bueno y no encubrir lo que es malo. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Doctor Zavala, palabras finales, por favor. Arturito, Luis Antonio, hermanos, hijos, para los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y Colosenses 3:20, hijos, obedecen a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y a ustedes, papitos, queridos, consentidores a veces. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Vivamos así y tendremos una generación que ame, respete a sus padres y principalmente sean buenos hijos de Dios.
Nos vemos mañana si el Señor lo permite. Amén. Vamos a orar para terminar, mis muy amados. Papito Dios, tú has tenido tanta paciencia con nosotros, pecadores, malos, pero aún así en tu amor nos diste la posibilidad de al arrepentirnos, ser nuevas criaturas y ahora justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, nosotros como padres ponemos a nuestros hijos delante de ti, te los dedicamos, para que así como tuviste misericordia de nosotros y enderezaste nuestro mal camino, hagas así con todos nuestros hijos y nietos, y que nunca se aparten de tus caminos, y que te amen con toda la fuerza del corazón como nosotros ahora hemos aprendido a amarte. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros nietos, y bendecimos a los hijos de los hijos nuestros, que todos ellos sean una generación de hombres y de mujeres santos, consagrados ante ti, y bendícelos en gran manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde, que tengamos un dulce sueño y descanso. Nos vemos mañana si Cristo no viene antes, para juntos seguir proclamando: ¡hay vida en Jesús! ¡Digno amigo! Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Shalom, shalom.